¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Nos hicieron esta pregunta muchas veces durante nuestra infancia. Y creo que hoy es una pregunta válida para los creyentes. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida en Cristo? ¿Qué vamos a hacer cuando crezcamos en Cristo? ¿Qué vamos a hacer con el llamado de parte de Dios? Esas y otras preguntas trataremos de contestar en el estudio del día de hoy. Sean bienvenidos todos a la palabra del Señor. Gracias por su atención y gracias por el esfuerzo que hacen para ser fieles al Señor este día domingo. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando como al principio. Ya hemos explicado en varias ocasiones que la intención de esta serie es que volvamos a retomar algunas doctrinas, enseñanzas o verdades que la iglesia ha tenido de alguna forma olvidadas y que nos han privado de disfrutar la vida abundante, que nos han privado de vivir el evangelio como se vivía al principio. El día de hoy vamos a estar estudiando el tema la doctrina de la vocación. Y con este tema buscaremos que el Espíritu Santo nos ayude a entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos ayude a reconocer, si es necesario, que nos hemos apartado de dicho propósito y pediremos que nos dé la fuerza, la sabiduría y el valor para enderezar o retomar el camino de la verdad para que podamos vivir conforme a su santo propósito. Vamos a basar el estudio del día de hoy en 3 versículos. Vamos a estar refiriéndonos a ellos durante todo el estudio y estos versículos se encuentran en Romanos capítulo número 8, versículo 28, 2 de Timoteo 1:9 y Efesios 4:1. Comenzaremos con la lectura de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, que dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y por último, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo número 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para introducirme al tema, quiero contarle una mala experiencia en la compra de un auto que tuvimos junto con mi esposa. Por varias semanas estuvimos buscando el modelo de automóvil que más satisfaciera nuestras necesidades. Visitamos varios concesionarios, estuvimos platicando con diferentes agentes de ventas, hasta que por fin encontramos el auto correcto para nosotros. Nos gustó hasta el último detalle de él. Ya habíamos platicado con el agente de ventas, ya habíamos acordado los detalles, incluso habíamos terminado de firmar el contrato. Estábamos en el estacionamiento del concesionario esperando que nos hicieran entrega del que ahora era ya nuestro auto. Cuando de pronto vimos salir de la oficina al agente de ventas y pensamos que era a la hora de la entrega del automóvil, sin embargo, para nuestra sorpresa, el agente de ventas nos explicó que habían cometido un error, que el automóvil tenía detalles que no debería de tener, tenía detalles extras, tenía accesorios extras que no habían sido parte del precio que me habían dado. Por supuesto, yo me quedé sorprendido y les soy sincero, hasta cierto punto molesto, porque yo le decía al agente de ventas, ese es el carro que yo quiero comprar. Si ahora vienes a mí, después de haber firmado el contrato, a decirme que no es el carro que yo compré, que ahora es necesario que le quites algunas cosas, pues entonces yo no quiero honrar tampoco el contrato que ya firmamos. Estuvimos para enfrente y para atrás, dime y yo te digo, y intercambiando opiniones, argumentos. Por fin nos dejaron el carro tal cual y salimos del concesionario con el automóvil que nosotros habíamos decidido comprar. No fue una experiencia muy grata. No se siente muy bien el que te digan
que vas a comprar o vas a pagar algo diferente a lo que tú has visto. Te da incluso hasta un poquito de molestia, coraje, impotencia, frustración. Póngale usted el calificativo que le guste. Creo sinceramente que es algo parecido a lo que Dios siente con nosotros cuando nos hace la oferta de salvación y nosotros decidimos rendir nuestra vida a Él, pero conforme el Señor empieza a trabajar en nosotros, pues resulta que le decimos a Dios: cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, te entregué mi vida, te entregué mi corazón, pero no mi carrera. Te entregué mi corazón, pero no te entregué mi dinero. Yo con mi dinero hago lo que quiero. Y me imagino yo que Dios ha de sentir lo mismo que yo sentí en aquel concesionario. Algo que al principio me dijeron que era mío, pues resulta que no es así. Y muchas veces nosotros hemos cometido este grave error con Dios, cuando Dios nos ha querido mandar a hacer algunas cosas, que ha querido formarnos, que ha querido moldearnos en algunas áreas de nuestra vida. Resulta que ponemos resistencia, nos resistimos al trato de Dios y con esto le estamos dejando saber al Señor que el señorío que le entregamos no era absoluto, era parcial. Y creo que el corazón de Dios siente decepción, frustración, porque no es lo que Él había aceptado cuando nos dio la salvación. Hoy vamos a comprender que toda nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Y qué les parece si comenzamos con una pregunta básica? ¿Qué es la vocación? Porque el apóstol Pablo, en 3 versículos que ya leímos, habla de propósito, habla de vocación. En Efesios capítulo 4, versículo 1, usa la palabra específicamente cuando dice: yo, preso en el Señor, les ruego que anden conforme es digno de la vocación con la que fueron llamados. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es la vocación a la que Dios nos ha llamado? Bueno, esta palabra puede traducirse del griego al español en 3 formas. La primera es un llamado general. Es como, por ejemplo, cuando usted llama a un grupo de personas a comer y no llama a nadie en específico, sino simplemente dice: vengan a comer. Es un llamado, pero es muy general, es muy amplio, es para todos. La segunda forma de traducirlo es un llamado a. Este ya es un llamado específico. Es como cuando usted entra junto con otras personas a una empresa a trabajar. Los 4 o 5 personas atendieron el llamado de que había vacantes de empleo y vinieron a llenar esas vacantes, a recibir empleo, pero una vez que están dentro de la empresa, el supervisor o el jefe de línea, el patrón, le dice a cada uno: tú vas a trabajar en esta área, tú vas a trabajar en esta área, tú vas a trabajar de este lado y tú vas a trabajar allá. Ese ya es un llamado específico, es un llamado a la persona a trabajar en cierta área. Y la tercera manera de traducir esta palabra de la vocación es como una invitación. Sigue siendo un llamado, pero es un llamado especial y específico. Es cuando usted ya se dirige a una persona específica y le hace un llamado especial: te invito a cenar a mi casa. Te invito a que visites mi casa. Ese ya no es un llamado general, ya no es un llamado a hacer una cosa, es un llamado especial para atenderle en su casa. En Efesios capítulo número 4, versículo 1, donde acabamos de leer, esta palabra está usada de forma pasiva y está usada en el contexto de que una persona está siendo llamada por Dios, está siendo considerada por Dios digna de ser llamada para recibir cierta función y las bendiciones que esta función conlleva. En la iglesia primitiva, todos los que se convertían al Evangelio, todos los que recibían a Cristo y entregaban su vida al Señor, entendían esto a cabalidad y toda su vida era transformada, toda su vida era rendida al Señor, todo su estilo de vida era impactado por su decisión de entregar su vida a Cristo Jesús y consideraban un alto honor el ser llamados o recibir una vocación de parte de Dios.
Y esto era la marca de la iglesia primitiva. Esto era lo que les hacía vivir un evangelio pleno. Esto es lo que les daba la vida en abundancia que Jesucristo les prometió. Esto era lo que hacía que la iglesia primitiva viviera en el Espíritu y viviera en el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que se vive todo lo que se vive en el libro de los Hechos y en toda la Biblia, porque los creyentes entendieron que el llamado que Dios les hacía era a rendir su vida por completo. Sin embargo, en algún momento de la historia, la iglesia descuidó esta palabra, dejó de enseñarla de esta forma y los líderes empezaron a olvidarse de esta doctrina de la vocación a tal punto que por muchos siglos, por cientos de años, se enseñó que vocación significaba un llamado a trabajo de tiempo completo en la iglesia. De allí es que nace lo que ahora se conoce como el sacerdocio, porque ya eran hombres específicos llamados a ser sacerdotes en alguna parroquia, sacerdotes en alguna comunidad, pero ya no eran todos los creyentes, sino eran solamente unos pocos que tenían la vocación o el llamado para servir a Dios. Esto no era así. Esto no es lo que significa la palabra vocación, porque allí nació una dualidad, nació una mentira, que el creyente podía tener una vida cristiana y una vida secular. Allí nació el malentendido de que el cristiano podía tener áreas que no estuvieran sometidas a Dios, porque la vocación para rendir completamente la vida era para algunos cuantos. El llamado a servir a Dios de tiempo completo, en toda su plenitud, en toda su vida, era para algunos pocos y no para todos. De ahí es que empezaron a entender los creyentes que había un trabajo santo, que era trabajar en la iglesia, y un trabajo secular, que era ser plomero, ser panadero, ser político, ser policía, ser soldado. Cualquier otro trabajo que no tuviera que ver con la iglesia era un trabajo secular. Y eso no era lo que enseñó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva enseñó que toda la vida tenía que ser rendida al Señor Jesucristo, pero cuando la iglesia descuida esta enseñanza, nace esta mentira de una vida secular. No es sino hasta el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, cuando esta verdad o esta doctrina resurge vigorosamente, resurge con mucha fuerza. Es Martín Lutero y algunas otras personas que tuvieron mucho que ver en la Reforma quienes retoman esta enseñanza y la hacen una doctrina medular en el discipulado de los nuevos convertidos y de los que van a ser pastores, y hacen de esta doctrina una vez más una doctrina fundamental y les empiezan a enseñar lo que se enseñó en la iglesia primitiva, que cuando se recibe a Cristo, cuando se recibe el Evangelio del Señor, se entrega la vida completa al Señor Jesucristo. Después, personas como Calvino, personas y movimientos enteros como el movimiento de los puritanos enseñan la misma verdad y enseñan la misma doctrina de la vocación con la misma importancia en la vida de los creyentes, y esto años después daría como origen lo que se conoce como la cultura americana. Porque estos creyentes que vivían en Europa después de sufrir la persecución vinieron a este país, a los Estados Unidos, pero venían con esa mentalidad de que toda su vida, aún en su trabajo, si cosechaban, si sembraban, todo lo que hacían, lo hacían para la gloria de Dios, y nace lo que se conoce como la cultura americana. Por eso es de que el americano, o cuando se dice está hecho en América, se dice está muy bien hecho y se piensa que está hecho de la mejor forma, porque se cree que esta mentalidad americana viene precisamente de esta mentalidad de la vocación. Entonces, hoy en día no es así. Hoy en día hemos caído una vez más en creer que existe una vida espiritual, una vida cristiana y una vida secular. Por eso es de que estamos tratando de retomar esta enseñanza. Por eso es que estamos tratando de desempolvar esta verdad para que volvamos a vivir el Evangelio como al principio. Porque según Juan capítulo 8, versículo 32, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Y después de tantos siglos y después de tantos años que la iglesia vivió sometida en este oscurantismo, esta ausencia de la palabra de Dios, cuando la verdad fue enseñada, la gente fue liberada del engaño, de la mentira, del pecado, de vivir dos vidas para con Dios. Y esperamos que nosotros mismos suframos o tengamos las mismas consecuencias, que la palabra de Dios nos haga libres de esta mentira de que hay una vida secular, porque no existe tal cosa. Cuando la iglesia volvió a retomar, entender, a comprender esta verdad, esta enseñanza, entonces entendieron que toda su vida de parte de Dios estaba siendo llamada a ser santa, y como resultado los cristianos empezaron a hacer todo lo que hacían en su vida para agradar a Dios. El panadero hacía un pan que le agradara a Dios. El político ya no se servía a sí mismo, sino trabajaba para servir a sus ciudadanos. El pastor ya no se sirve a sí mismo, sino vive para servir a la iglesia. Los padres que han entendido esta doctrina no viven para sí, sino viven para servir a sus hijos, para formarlos, para que agraden a Dios, porque hemos entendido que la doctrina, la vocación, el llamado que Dios nos ha hecho es para que rindamos toda nuestra vida, nuestra forma de ser padres, nuestra forma de ser hijos, nuestra forma de ser empleado, nuestra forma de ser patrón. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que en lo que nos involucramos debe de dar gloria a Dios, porque esta es la vocación, este es el llamado de Dios a nuestra vida, y el apóstol Pablo nos está urgiendo, nos está rogando a que andemos honrando, que vivamos de forma honorable, porque este es el llamado que Dios nos ha dado. Durante la Reforma, Martín Lutero se dirige o se refiere, mejor dicho, a la vocación, a la doctrina, a la enseñanza de la vocación como la máscara de Dios. Él dice que la vocación, el llamado que Dios nos hace es como una máscara, porque Dios se esconde detrás de nosotros para servir a los demás. Es decir, en la Reforma, en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI y después, algunos años después, los creyentes entienden que quien es enfermero o enfermera vive para servir a Dios a través de su trabajo. Y ellos entienden que el policía es Dios protegiéndolos a todos, que el doctor es Dios sanándolos a todos, que el pastor es Dios enseñándonos, que el panadero es Dios alimentándonos, que el maestro es Dios enseñándonos. No que piensen que las personas son Dios, sino que ven su trabajo, ven su vocación como Dios trabajando a través de ellos para beneficio nuestro. Dios está escondido en el trabajo del policía. Dios me cuida a través del policía. Dios me alimenta a través del panadero. Dios me educa a través del maestro. Esto es lo que se entiende cuando se entiende la vocación. Ahora pasemos a entender el propósito de la vocación. Ya hemos entendido lo que es la vocación. Es el llamado que Dios nos hace a rendir toda nuestra vida al servicio de Dios, a rendir todas las áreas de nuestra vida al señorío de Dios. No puede haber un área en nuestra vida que no sirva a Dios. Cuando vamos a trabajar, vamos a servir a Dios. Cuando vamos a educar a nuestros hijos, vamos a servir a Dios. Cuando andamos manejando en la calle, vamos a servir a Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Ahora vamos a entender el propósito de la vocación. ¿Para qué Dios nos ha dado este llamado? Primero debemos entender que todos nosotros los creyentes tenemos un llamado que es supremo, que es vivir para la gloria de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice que debemos de vivir para dar la gloria a Dios, que nuestra vida debe de ser para darle la gloria a Dios. Ese es nuestro llamado, nuestra vocación por excelencia máximo, es decir,
que todo lo que somos y todo lo que hacemos, sin importar el tiempo, hablando de horario, sin importar el horario, sin importar el lugar, sin importar con quiénes estamos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ese es el propósito principal de la vocación. Nosotros debemos entender que cuando vivimos con dignidad, cuando honramos a Dios con nuestra vocación, cumplimos con los dos más grandes propósitos y mandamientos de Dios. Es decir, la vocación que recibimos de parte de Dios, el llamado a la santidad, a la entrega total y absoluta a Dios, tiene el propósito de que cumplamos los dos mandamientos más grandes que existen en la palabra de Dios, que son amar a Dios y a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque con nuestra vocación demostramos nuestra obediencia por amor a Dios, y en nuestras buenas obras las hacemos por amor al prójimo. Nosotros estamos acostumbrados a decir que servimos a Dios porque vamos a la iglesia, porque somos sugieres, porque recogemos la ofrenda, porque dirigimos el culto, porque predicamos, porque enseñamos, y creemos que estas cosas son en las que nosotros servimos a Dios. Pero en realidad, mis hermanos, servimos a Dios en la medida en que servimos a nuestros semejantes. Y todo lo que nosotros hagamos para servir a los demás, lo haremos para servir a Dios. Nosotros estamos acostumbrados a creer que servimos a Dios solamente cuando hacemos cosas visibles y extraordinarias, como milagros, predicar entre las multitudes. Pero nosotros tenemos que entender que podemos servir a Dios en el vaso de agua que damos al sediento, en el pan que damos al hambriento, en la visita que hacemos a la cárcel al preso, en la visita que hacemos al hospital o a la casa al que está enfermo. Esto es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo, que nos enseña una verdad extraordinaria que nos va a ayudar a entender y a fungir mejor en nuestra vocación, porque en el Mateo capítulo 25, lo que entendemos allí es que nuestro Señor Jesucristo se esconde en nuestros semejantes. Si Dios se esconde en nuestra vocación, nuestro Señor Jesucristo se esconde en nuestros semejantes y lo hace en aquellos que son más necesitados y más vulnerables en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo se esconde en aquellos que están en nuestro alrededor y que tienen necesidad. Mateo capítulo 25 lo dice claro. Habla el Señor Jesucristo que en aquel día el Señor va a estar separando las ovejas de los cabritos y a uno les dirá: háganse a un lado porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed no me dieron de beber, cuando estuve enfermo no me visitaron, cuando estuve en la cárcel no vinieron a verme. Y entonces ellos sorprendidos dirán: ¿cuándo te hemos visto en estas situaciones? Si tú viviste en el año 0 y nosotros vivimos en el 2020, ¿cuándo te vimos necesitado y cuándo te vimos en la cárcel? Yo no te vi cuando te tuvo Pilato preso, yo no te vi cuando te golpearon, yo no te vi cuando tuviste sed en la cruz. Pero el Señor les dirá: por cuanto no se lo hicieron a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo está escondido en nuestros semejantes, en nuestros hermanos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, mi estimado hermano, está escondido en aquel hermano, en aquella hermana con el que tienes el problema. Está escondido en aquel hermano, en aquella hermana con el que no te puedes ver. Dios está escondido en cada uno de nosotros y está viendo nuestras reacciones con las que nos servimos unos a otros. Y la vocación nos da la oportunidad de servir a Cristo en nuestros semejantes. Cuando entendemos a esto, cuando entendemos esta vocación, cuando entendemos este llamado que hemos recibido de parte de Dios y entendemos que todo lo que hacemos para servir a los demás, lo hacemos para servir a Dios, entonces la enfermera cuidará a sus pacientes como si Cristo estuviera en esa cama.
Es lamentable, es triste ver en las noticias, ver los videos que se han hecho virales de enfermeras llorando porque hay personas a los que no se atienden, hay personas a los que no se les da la atención necesaria en esta pandemia y a otros que con privilegios y mucha atención especializada. El que ha entendido que en su trabajo, en su vocación, puede servir a Dios sirviendo a los demás, dará lo mejor de sí a cada uno porque entiende que está formado, está creado a la imagen de Dios y que Dios está escondido en esa persona. El que entiende esto, el pastor que entiende esto, vivirá para servir a la iglesia, no para enseñorearse de ella, sino para servirla, porque verá a Cristo en cada uno de los hermanos y los atenderá y los servirá de la mejor manera. La esposa que entiende esto se someterá a su marido como a Cristo, porque verá en su marido a Cristo. El esposo que entiende esto amará a la esposa como Cristo amó a la iglesia, porque verá a Cristo en su esposa. Los hijos que entienden esto honrarán a sus padres como honrar a Dios y recibirán larga vida como recompensa. Entonces, entender, vivir, practicar la doctrina, la verdad, la vocación, entender que hemos sido llamados para vivir de una forma santa, para adorar a Dios con nuestra vida y con nuestras obras hacia Dios y hacia a nuestros semejantes, nos hará vivir una vida que agrada a Dios en su plenitud. Nos hará andar conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Con nuestra vocación, nosotros cumpliremos los dos más grandes mandamientos de toda la Biblia. Colosenses capítulo número 3, versículo 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Entendamos, hermanos, que hemos sido llamados a vivir una vida santa en todas las áreas de nuestra vida. No existe tal cosa como vida secular. No existe una vida cristiana y una vida personal. Toda nuestra vida debe de estar rendida a los pies de Cristo, y cuando entendamos eso, iremos al campo a piscar la fresa de una forma honorable y serviremos a nuestros empleadores de una forma honorable. E iremos a nuestro trabajo para mostrar el amor de Dios a los que no le conocen. ¿Cómo cree que Juan y Pedro, que trabajan con usted ahí en su trabajo, van a conocer a Dios si usted es el único medio que tienen de contacto con lo que tiene que ver con el evangelio? Ellos nunca van a ir a la iglesia, no van a la iglesia, ellos no conocen a otro cristiano. ¿Cómo van a oír del amor de Dios? A través de su vida. Cuando usted y yo entendamos que nuestro trabajo es una oportunidad para glorificar a Dios sirviendo a los demás, entonces de la manera en que serviremos a Juan y a Pedro les dejará saber que Dios les ama. De la manera en que trabajemos y sirvamos a nuestro patrón, mostraremos que andamos de una forma digna de la vocación, del llamado que Dios nos ha hecho a vivir una vida que le agrada a Dios en todas las cosas. Y no haremos las cosas como para el patrón, no haremos las cosas como para nuestros compañeros, lo haremos como para el Señor, porque al Señor servimos. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo que necesitamos entender, que todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, sea comer, dormir, beber, trabajar, manejar, viajar, jugar, discipular, enseñar, predicar, todo lo que hacemos, lo hagamos para la gloria de Dios. Necesitamos entender y reconocer, mis hermanos, que toda nuestra vida le pertenece a Dios, que toda nuestra vida en toda su expresión está sometida a la voluntad y al señorío de nuestro Dios.
que no somos nuestros, que hemos sido comprados a precio de sangre, que le pertenecemos a un Dios bueno y que Él puede hacer de nosotros lo que mejor le plazca. De esta forma, la obra que Él ha empezado en nuestras vidas la terminará hasta que todo sea completado conforme a su voluntad. Nuestra vida no es una vida doble. No podemos tener una vida cristiana y una vida secular. Eso no existe. Nosotros necesitamos entender, retomar, comprender esta enseñanza bíblica de la doctrina de la vocación, que hemos sido llamados para vivir para Dios, que hemos sido llamados para glorificar a Dios en toda nuestra vida y en todo lo que hagamos en ella. Podemos entonces llegar a algunas conclusiones, podemos sacar algunas enseñanzas de lo que hemos platicado en esta tarde. Debemos entonces entender que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, lo hacemos Señor de ella y no queda ninguna sola de las áreas de nuestra vida fuera del señorío de nuestro Señor Jesucristo. No existe tal cosa como vida cristiana y vida secular. Todas nuestras decisiones son parte de la vida rendida a Dios. Hoy podemos entender y comprender que todo lo que hacemos en nuestra vida es para la gloria de Dios y que esta verdad debe de determinar la manera en que servimos a nuestro patrón, a nuestros semejantes, a nuestros empleados, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Esta forma de pensar debe de determinar la forma en que servimos a los demás, que nuestro servicio es para adorar y glorificar a Dios. Por último, debemos comprender que si cumplimos con nuestra vocación de forma honorable, cumpliremos con los dos mandamientos más grandes y maravillosos de la palabra de Dios y podremos presentarnos, en palabras del apóstol Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de nuestro Dios. Por lo tanto, oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que todos y cada uno de nosotros podamos comprender que si somos hijos de Dios, si hemos aceptado a Cristo, si hemos rendido nuestra vida al Señor, hemos rendido la totalidad de la misma a su señorío. Oro para que el Espíritu Santo nos ayude a ser valientes y podamos reconocer si es que hay un área en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro dinero, en nuestro tiempo que no está rendida a Dios. Oro para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo y nos revele qué áreas de nuestra vida no le hemos rendido a Dios. Pido a mi Señor Jesucristo que nos dé sabiduría, que nos dé el valor para que podamos rendir nuestra vida en su totalidad y que podamos amar a nuestro Dios y amar a nuestros semejantes sirviéndoles de forma excelente. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes reciba de parte de Dios la fuerza para poner en práctica esta palabra y que volvamos a vivir el Evangelio como al principio, con una vida totalmente rendida a nuestro Dios y que vivamos una vida honorable, que andemos en esta vida como es digno del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, que Dios les guarde, que Dios les proteja de todo mal y que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ustedes. Amén.